¿Qué tal con todos? El día de hoy vamos a hablar de cómo crear un primer agente con UiPath. Okay, va a ser un taller explorativo respecto a los distintos componentes que ofrece UiPath, los necesarios para poder crear un agente. En cuanto al chapter de Lima, que actualmente le integramos Luis Félix, que está acá también en la sesión, mi persona y Diana Gray. Si quieres presentar ahí, Luis. Somos parte de la comunidad UiPath en Lima. Hacemos básicamente este tipo de eventos mostrando distintos productos que tenemos en UiPath respecto a RPA, agentes, IA y todo pues, lo que se está mostrando al día de hoy, todos los nuevos productos que está lanzando UiPath. En mi caso, yo estoy como chapter lead de la comunidad UiPath en Lima. Y soy MVP de UiPath también por tercer año consecutivo. Y bueno, trabajamos activamente para ver diferentes temas de RPA, UiPath en español. En la región veo que hay varias personas conectadas de México, bueno, Perú y también España, que nos sorprende bastante, entonces bastante agradecidos con la acogida. Bueno, ahí Álvaro, si te quieres presentar tú también. ¿Qué tal? Presento, soy Álvaro Quesada, UiPath MVP también. Y actualmente tengo un canal de YouTube que es mi emprendimiento respecto a Cura Academy, en donde publico también temas relacionados con UiPath. Y igualmente, como menciona Luis, es poder brindar a través de este chapter de Lima, de la comunidad UiPath, conocimiento respecto a los productos o cómo usar algunos productos que ofrece y que está actualmente impulsando UiPath en temas de automatización agéntica. Entonces, continuando, la agenda de hoy es lo que acabamos de hacer, una pequeña introducción al chapter de Lima, conocer un poco los componentes de la plataforma de UiPath, qué componentes ofrece, y enfocarnos luego en qué componentes principales se necesita para la automatización agéntica. Finalmente terminamos con un laboratorio en el cual vamos a explorar las herramientas que podemos utilizar para este tipo de creación de agentes y comentarles un poco de los próximos eventos. Respecto a la comunidad de Lima, ahí tienen el link. Al final también compartiremos el QR. Simplemente para registrarse es ingresar a UiPath Community, buscar la comunidad de Lima, darle clic en unirse o crear su cuenta y poder registrarse, ¿no? Igual en un video de YouTube también lo he subido cómo hacer ese proceso para que puedan no solamente registrarse a la comunidad de Lima, sino a cualquier otra comunidad también alrededor del mundo. Pasando al tema de Agentic Automation, ya para empezar a ver la plataforma, existe actualmente dos componentes principales que está impulsando UiPath, tanto los robots como los agentes. Ya los que tienen experiencia con robots se basa en una programación determinística en el cual los flujos a automatizar tienen reglas y actúa de forma predictiva. Los agentes se basan en objetivos, actúan independientemente y toman decisiones de forma dinámica. Dentro de la plataforma UiPath, lo que intenta es combinar agentes, personas y robots a través de procesos que están implementados mediante flujo de trabajo, en el cual se integran actividades, tanto actividades agénticas, actividades de RPA, actividades de APIs, formularios, aplicaciones e incluso el procesamiento de documentos. Todo a través de la seguridad, gobierno, integración de data y APIs, incluyendo también lo que es una capa de gobernanza respecto a la IA. UiPath no solamente integra lo que es low code, que es para no programadores, pero también apertura, y actualmente se está aperturando mucho más al tema del pro code, que es utilizar un lenguaje de programación para, digamos, desarrollar o complementar las automatizaciones low code. ¿Por qué digo que está impulsando ello? Porque actualmente en las últimas versiones se ha integrado la terminal, de una terminal directamente en el IDE de UiPath Studio para poder utilizarla con los agentes de codificación. Ya hablaremos de ello en un próximo evento, que es justo lo que iba a mencionar al final. Por lo cual, la plataforma de UiPath está pensada de tal forma de que podamos crear agentes que piensan, robots que hacen y personas que lideran, ya que la plataforma también permite integrar a las personas para dar feedback respecto a los resultados que ofrecen los agentes y los robots. Pasando a los componentes principales o lo mínimo necesario para poder crear los agentes, ¿okay? O la automatización agéntica, son estos 6, ¿okay? Desde mi punto de vista. El orquestador es aquel que se encarga de gestionar las automatizaciones y los agentes de forma centralizada, en donde desde ahí se gestionan los distintos tipos de productos también, o componentes que al fin y al cabo forman la solución de esta automatización agéntica. Estudio es el entorno de desarrollo para crear las automatizaciones. Studio está tanto a nivel de web
como a nivel de desktop. En Studio se pueden realizar los bots en RPA, puedes desarrollar los API workflows, puedes desarrollar los agentes, puedes desarrollar flujos BPM y puedes desarrollar también aplicaciones low code. Y el robot es aquel agente encargado de ejecutar las automatizaciones o en todo caso también los agentes, ¿no? Una vez que uno desarrolla su automatización o su agente en UiPath Studio, este de acá se despliega en el orquestador y finalmente se ejecuta a través de un robot. Esa sería la estructura mínima o el flujo mínimo en el cual, o con el cual trabaja UiPath. Dentro de UiPath Studio se abren dos componentes adicionales o incluso 3 componentes adicionales para poder integrarlos dentro de lo que es una automatización agéntica. Uno de ellos es Maestro. Maestro permite crear flujos agénticos end-to-end mediante una notación BPMN. Es decir, en este componente llamado Maestro se puede integrar robots, se puede integrar agentes, actividades también de forma simple, flujo de trabajo con flujo de decisión, entre otros tipos de componentes. Todo para poder automatizar un proceso end-to-end, de inicio a fin. Luego tenemos Agent Builder. Agent Builder permite, como dice su nombre, crear agentes. Este es el componente principal que actualmente UiPath está creando y cada vez recibe más mejoras, pueda permitir crear agentes lo suficientemente confiables. Esta herramienta lo que te va a permitir también es desarrollar mediante low code, es decir, que no tienes que programar o utilizar un lenguaje de programación para poder crear o empezar a crear tus agentes. Y finalmente tenemos Integration Service. Integration Service también es otro componente dentro de UiPath que lo que te va a permitir es conectar las automatizaciones con los servicios de terceros. En este caso puedes conectar con los servicios de Microsoft, Outlook, SharePoint, entre otros tipos de sistemas, para poder, de esta forma, las automatizaciones puedan conectarse con esos servicios y poder, en este caso, comunicarse para poder realizar ciertas acciones, ¿no? Como por ejemplo leer un correo o enviar un correo, escribir una tabla en un Excel que está guardado en SharePoint, entre otros tipos de acciones. Entonces, esa es la base que actualmente para la automatización agéntica considero que es necesario para poder desarrollarla. ¿Okay? Es importante conocer todos estos productos y es lo que vamos a ver en cierta medida en este taller. Entonces, hasta acá es la breve introducción para que ustedes puedan conocer cómo funciona la plataforma, qué componentes vamos a ver. Si tienen alguna duda, lo pueden hacer en este momento, mientras que vamos yendo al laboratorio. Entonces, para poder utilizar UiPath, ¿okay? Lo que primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta en la Automation Cloud, que es la nube de UiPath. Ese flujo de cómo crearse una cuenta lo pueden ver en mi canal de YouTube también, y ahí hay un video de cómo crear la cuenta. Una vez creada su cuenta en UiPath, ¿no? Se loguean, ¿okay? A su cuenta y le va a aparecer algo como esto. Dentro de esto, en la sección, en el botón de la izquierda, le va a aparecer todos los productos que ustedes tienen disponibles dentro de su cuenta en la nube de UiPath. De los productos que he mencionado, tenemos Studio, tenemos el orquestador, tenemos Maestro, Integration Service, y bueno, el robot en este caso no se muestra porque es solamente la gente que va a ejecutar directamente las automatizaciones o los agentes mismos. Entonces, primero vamos a partir a Studio, ¿okay? Que es el IDE sobre el cual vamos a desarrollar. En este caso, este IDE es en la nube, por lo cual ustedes no tienen que instalar nada. Ahora, dentro de este IDE podemos crear distintos tipos de flujos, como por ejemplo los procesos agénticos, los agentes, un flujo RPA, flujos de APIs o incluso aplicaciones low code. El agente o Agent Builder es el que vamos a utilizar para esta sesión. Igual vamos a ver vamos a dar un pequeño vistazo a lo que son Maestro y a lo que es Integration Service también dentro del flujo. Para poder acceder a los agentes que ya hemos creado previamente o poder ver cómo es su desempeño, podemos acceder a la sección directa de agentes. En esta sección es donde se accede a cómo está funcionando los agentes o los agentes que tenemos desplegados. Entonces, acá podemos ver un dashboard respecto a cómo está gestionándose los agentes. Podemos ver las unidades agénticas consumidas. Las unidades agénticas son el medio en el cual UiPath controla el consumo de los tokens, el consumo de cuántas veces se consulta a un agente. Es un medio de pricing. Si ustedes quieren ver o no saben cómo empezar con un agente y quieren ver cómo está funcionando UiPath,
pueden ir directamente a la sección de templates, en el cual van a poder ver una serie de agentes ya precreados por UiPath. Por ejemplo, vamos a acceder al de Email Writer, es decir, que simplemente pueda modificar respecto a un feedback que le demos, cómo puede reescribir el correo. Entonces simplemente le damos en usar, y esto lo que va a hacer es crear este agente dentro de UiPath Studio. Por ejemplo, volvamos a UiPath Studio y vamos a poder ver que el que se acaba de crear. Entonces puedo crear tanto de templates desde la sección de agentes o directamente de UiPath Studio. Acá también puedo acceder a templates, puede ser automatizaciones RPA clásicos, como también agentes. Desde las dos secciones pueden acceder a la sección de templates. Entonces, una vez creado nuestro flujo, podemos examinar los distintos componentes que actualmente tiene la creación de agentes de UiPath. Primero que nada, actualmente UiPath lo que tiene para agentes es esta sección de acá. Un agente está basado en su definición, su conjunto de evaluaciones y de los evaluadores. La definición involucra el System Prompt, el User Prompt, involucra las distintas herramientas con las cuales va a interactuar, el contexto y escalamientos. Pueden verlo tanto en esta forma, que se parece mucho a otros editores que hayan visto en el mercado, o también de esta forma. Ahora, dentro de la definición, lo que tenemos es el modelo. Podemos utilizar el modelo que UiPath propiamente nos provee o utilizar otro tipo de modelo. Para conectarnos con otro modelo, tenemos que utilizar lo que se llama Integration Service. Podemos conectarnos a alguno de estos modelos, ¿no? A través de Google Vertex, a través de OpenAI o Microsoft Azure OpenAI, y sobre el cual vamos a crear la conexión. Está disponible para que puedan utilizar el modelo de otros proveedores también, no solamente el modelo que proporciona UiPath. Por el momento vamos a utilizar este modelo. Luego, el System Prompt. No voy a entrar al detalle de cómo crear un prompt de sistema, pero lo que permite el System Prompt es definir las reglas, las distintas formas de objetivo, cuáles son los límites, las restricciones que tenga el agente, y principalmente definir cuál es el comportamiento de este agente. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden evaluar o darse una idea de cómo es un System Prompt basándose en un template que previamente UiPath ha creado. Okay, pueden seguir, si quieren, esta estructura. Un rol, las distintas instrucciones respecto a los distintos tipos de pasos que va a seguir el agente, ¿ok? Y finalmente algunas restricciones. Luego de ello, de definir el System Prompt, sigue el User Prompt. Y acá es algo importante, que el User Prompt va a traer variables respecto al agente. Es decir, el agente, como es un agente autónomo, el que estamos viendo actualmente, puede recibir información externa, es decir, puede recibir desde un correo, desde un robot, de tal forma que el agente no está aislado dentro de la plataforma, sino que, como vuelvo a repetir, podemos crear un proceso agéntico en el cual, por ejemplo, un robot lea los correos, extraiga cierta información y esta información lo pase al agente y el agente actúa de forma autónoma para devolver otro tipo de resultado, y que tal vez esto sea utilizado en un robot o que se envíe un correo, entre otro tipo de acciones. Entonces, para definir tanto las variables de input, nos vamos a la sección de Data Manager. En Data Manager vamos a poder ver los inputs y los outputs, y también las variables, que es netamente el flujo del proceso. En cuanto al input, simplemente basta en desplegar o basta en crear. Podemos añadir más variables, ¿ok? Simple dando clic en el botón de más. Y vamos a ver que una variable se despliega, podemos editar y luego seleccionar el tipo. Numérico, un tipo array y la descripción. Es importante para los agentes el colocarle una correcta descripción de los inputs y outputs. De esta forma, el agente va a poder saber qué valor darles y qué valor está recibiendo. Luego de ello, en las variables de input, ¿cómo las utilizo dentro de mi flujo? Como ven acá, para poder utilizar las variables, y como se ve resaltado, es utilizar doble llaves. Por ejemplo, al haber creado mi variable, cuando coloco dos llaves, directamente se despliega qué tipo de variable puedo utilizar, o las variables input que estoy creando, y directamente se autocompleta.
Como no lo estoy utilizando, lo voy a eliminar. Listo. Y luego de ello tenemos las variables de output. Igualmente las variables de output tienen su descripción, indica si es requerido o no es requerido. Igualmente puedo configurar para que se expanda o para que se añada una nueva variable, seleccionar el tipo de dato y si es requerido o no es requerido. También pueden ir al editor y ver la estructura en formato JSON. En esta estructura igualmente pueden editarlo sin problemas. Y al momento de cerrarlo van a poder ver que está editado. Por ejemplo, en Content vamos a borrar la descripción. Y aparece sin la descripción. ¿Ok? O también importar, si es que ustedes tienen un JSON ya precreado, ¿no? Lo escriben acá y le dan en actualizar esquema y va a describir el esquema acá. Listo. Entonces, con ello ya tenemos la parte de inputs y outputs y cómo trabajarlos o cómo importarlos dentro de nuestro flujo. Luego de ello sigue el tema de los parámetros o configuraciones del modelo. Acá podemos modificar ciertos parámetros como la temperatura. Y la temperatura, como menciona acá, mientras más se acerque a 0, es más preciso, y mientras más se acerque a 1, es más creativo. Como digo, esta plataforma, esta herramienta es basada en low code, por lo cual lo que tiene que hacerse es amigable para el usuario. Entonces, como es amigable para el usuario o desarrollador, han colocado directamente estas descripciones, ¿no? Para hacerlo un poco más amigable, ¿no? 0 es más preciso y 1 es más creativo. Luego tenemos la máxima cantidad de tokens por respuesta. Podemos llegar hasta un máximo de 65.535 tokens por respuesta. Para hacerlo simple, es como si fuera una palabra aproximadamente o mitad de palabra por cada token. Y la máxima cantidad de iteraciones, es decir, cuánta es la cantidad máxima entre define el plan, ejecuta el plan, valida el resultado del plan y genera la respuesta. Entonces, ese flujo de pensamiento es la máxima cantidad de iteraciones. Esta máxima cantidad de iteraciones se hace realmente efectiva cuando conectamos, por ejemplo, con herramientas, con contexto, con escalamiento. Por ejemplo, se define en este caso que el agente reescriba un email. Entonces, tiene un email base y define el objetivo como reescribir el email. Para ello define un plan. Para realizar o para ejecutar el plan, define el utilizar cierta herramienta, define utilizar cierto contexto o cierto escalamiento. El ejecutar esas acciones tiene un resultado y este resultado lo va a comparar con el objetivo final. Si es que no cumple el objetivo o evalúa que el objetivo no está cumplido, va a iterar sobre ese flujo. Eso es lo que implica la máxima cantidad de iteraciones. Y finalmente los guardrails. Lo que permite los guardrails es evaluar el resultado del agente. Por ejemplo, puede ser que si es un agente que busca por internet, que devuelve, por ejemplo, la URL, puedes crear un guardrail que te permita validar que esa URL realmente exista. Entonces, si es que no existe, esto va a devolver un resultado al agente y el agente va a poder actuar basado en ese resultado, indicándole que no, la URL no existe, vuelve a buscar restricciones ya por fuera a la gente, ya no el agente es el que piensa, sino que se define una programación determinística respecto al resultado de la gente y de esta forma lo haces un poco más seguro y más preciso. Para utilizarlo necesitas una licencia de Enterprise, por lo cual, como estamos utilizando la versión Community, no está habilitado por el momento. Una vez definido el agente, digamos el agente básico, que es el System Prompt, el User Prompt, el input y output de tu agente, podemos incrementar la complejidad respecto al agente. Para ello tienes las herramientas. En cuanto a tools, le podemos dar en añadir nuevo tool y nos va a aparecer este icono de acá. Y acá podemos seleccionar cualquiera de estos tools que está acá, ¿no? Por ejemplo, tienes propiamente desarrollados por UiPath, como por ejemplo analizar uno o más archivos con un LM y extraer, sintetizar o responder preguntas respecto a este contenido, ¿no? Que sería un Q&A respecto a este archivo. Entonces ya no te tienes que, digamos, crear la rueda desde cero, sino que directamente UiPath te provee de esta tool para que puedas utilizarla directamente en tu agente. O por ejemplo, un deep RAG basado en hasta un máximo de 1000 páginas para que pueda, digamos, citar el contenido que esta información le provee. Y también tenemos el web search, que lo que hace es buscar en internet para devolver algún tipo de resultado.
Adicionalmente a estas 4 herramientas, tenemos más herramientas propias de UiPath, como por ejemplo flujos RPA, dentro del agente, dentro como herramienta del agente. Y de esta forma, al editar tu system prompt, puedes indicarle, ¿no? Cuando se ejecuta este paso, invoca el flujo RPA que te va a devolver tal o tal valor. Entonces ahí lo puedes agregar. También tenemos flujos de API, tenemos otro tipo de agente y ya vas haciéndolo mucho más complejo este agente. O también puedes utilizar actividades simples, ¿no? Que es lo que algunos mucho más usan, por ejemplo Google Sheets. Y directamente vas a utilizar la actividad, como por ejemplo actualizar un registro, o escribir una celda, escribir una fila, entre otros tipos de actividades de forma unitaria. No necesariamente un flujo completo, sino que directamente una actividad como tal. Luego de ello tenemos también los MCP servers. Actualmente puedes conectarte con cualquier MCP server, simplemente tienes que darle en crear nuevo y seguir la configuración que te provee UiPath. Entonces, esto nos va a redirigir, ok, acelerar acá, al orquestador. El orquestador, como vuelvo a mencionar, es donde se gestiona las soluciones como tal. El orquestador está organizado en un tenant y dentro de los tenant tenemos carpetas. A nivel de tenant tenemos principalmente las soluciones y los paquetes, donde los paquetes son los robots o automatizaciones o aplicaciones que hemos desarrollado con los distintos componentes de UiPath. Estos se compilan y se publican acá. Y luego las podemos desplegar y utilizar en nuestros flujos, o ejecutarlos directamente desde el robot. Dentro del tenant tenemos carpetas y las carpetas tienen sus propios recursos. Tenemos, por ejemplo, las automatizaciones, tenemos assets, colas, conexiones, que son Integration Service, tenemos los MCP Services, y esta es la forma de gestionar dentro de UiPath los distintos tipos de recursos, tanto a nivel de carpetas como a un nivel superior como es el nivel del tenant. Entonces, centrémonos en los MCP Servers. Podemos crear MCP Servers para exponer recursos de UiPath o artefactos de UiPath. Podemos hostear un MCP Server y también podemos crear MCP Servers remotos. Ahora, en caso de que nuestro agente no necesite ninguna herramienta, también tenemos lo que es el contexto. El contexto es proveerle de información que la gente puede conocer. En esta información tenemos dos opciones. Tenemos tanto el contexto como las entidades, es decir, base de datos. Data Fabric es la forma low-code de conectarse con distintas fuentes de información dentro de UiPath. No lo mencioné dentro de los principales componentes porque digamos que la mayoría aún no lo utiliza demasiado. Permite acceder a data o información estructurada como si fuera una tabla. Mientras que los índices es poder acceder a información no estructurada, como por ejemplo PDFs, archivos, entre otros. Para los índices también se gestionan a través del orquestador. Acá en la opción de índices, le damos en crear nuevo índice y acá le damos un nombre, seleccionamos dónde está almacenada esa información. Podemos seleccionarlo desde Storage Bucket, que es otro componente de UiPath que almacena información también, o archivos en todo caso, dentro de un folder que actualmente ya está creado. Podemos schedular la ingesta de esta información, es decir, cada cuánto vamos a volver a extraer la información o crear nuevamente este índice, porque tal vez el archivo ha sido actualizado o la fuente ha sido actualizada. Tenemos el tipo adicional de ingesta, ¿no? Si es básico, mejor para documentos tipo texto, o la forma avanzada, como son imágenes, tablas o gráficos. Y así es como se crea el índice, y el cual también puede ser consumido por el agente. Luego de ello tenemos los escalamientos, o el escalamiento. El escalamiento permite conectar a la gente con una persona. De esta forma, el resultado de la gente o durante el proceso en el cual el agente no puede definir qué acción tomar o validar un resultado que la gente vote, permite conectar con una persona para que esta persona tome una acción. Entonces, por ejemplo, acá te pide el nombre. Igualmente es importante, como siempre, las descripciones, porque la gente toma estas descripciones para saber cuándo utilizar ese escalamiento o no. Luego de ello puedes seleccionar dos tipos de acciones, una acción de tipo app o una acción de tipo documento o validación de documento. La acción de tipo app es crear una acción dentro de una aplicación low code
que es simplemente un formulario en el cual se muestra qué elemento quieres que valide y obviamente lo que se espera es una respuesta respecto a esa pregunta que hace la gente. Y como es un formulario basado en una aplicación low-code, uno tiene la libertad de colocar qué información, cómo se muestra, botones y, por ejemplo, cargar algún tipo de documento adicional, entre otros. Esa aplicación, o mejor dicho, esa aplicación, cómo se desarrolla, qué componente utiliza esa aplicación, es UiPath Apps. ¿Ok? Lo voy a mostrar rápidamente, que está acá, UiPath Apps. Lo que permite UiPath Apps es crear una aplicación low-code y, por ejemplo, es simplemente una aplicación low-code como si fuera un formulario, puede tener varias o una sola página y la forma es muy simple de interactuar, ¿no? Entonces, UiPath también te permite crear estos formularios para que en caso de la gente no pueda resolver una acción o tenga alguna pregunta que al fin y al cabo está descrita en el System Prompt de cómo debe actuar ante esa situación, y va a activar o va a desencadenar la creación de un escalamiento, va a crear este tipo de formularios y que al fin y al cabo el usuario va a ser notificado y el agente va a esperar a que responda la persona para poder continuar con su flujo. Y el tipo de aplicación o de documento de validación es más que todo para la automatización de tipo de documentos, extracción de información, entre otros. Y bueno, se define la prioridad, el tipo de la tarea, entre otros tipos de acciones. Con eso tenemos todos los componentes necesarios para crear el agente. Ahora, vamos a ver cómo sería la creación desde cero. Si bien es cierto, esto ha sido todo importado, creado desde una template, para que puedan ver de forma rápida cuáles son los distintos componentes, vamos a crear uno desde cero. Y como UiPath también nos permite o nos ayuda a crear un agente desde cero. Entonces voy a volver a estudio y le voy a dar a crear nuevo agente. Al crear un nuevo agente, pregunta qué tipo de agente vamos a crear. Actualmente UiPath permite crear 3 tipos de agente. El autónomo, que es el que acabamos de ver, en donde entra un input, el agente actúa de forma autónoma y devuelve un output. No hay, digamos, un ida y vuelta, ¿no? No hay ese ida y vuelta como si fuera un chat dentro de este tipo de agentes. Es simplemente para darle una tarea en específica y que haga esa tarea. Luego tenemos el agente conversacional, en el cual sí es un chat. ¿Ok? Y lo que va a hacer es crear un asistente que interactúe con el usuario en tiempo real. Este agente igualmente puede ser desplegado como un chat, como un iframe dentro de otro tipo de plataforma para que pueda interactuar de esa forma. Y luego tenemos un code agent. El code agent es, como digo, UiPath permite tanto pro code como no code. Entonces, esto se apertura más a la parte de pro code. Si ustedes crean un agente en ClearAI, ¿no? Utilizan UiPath como medio para cargar este agente y simplemente consumirlo dentro de la solución, dentro de un flujo RPA, dentro de un flujo agéntico, entre otros. Entonces nos vamos a un agente autónomo y entra a tallar Autopilot. Autopilot es el agente propio de UiPath que te permite o que te va a ayudar a crear agentes si es que no tienes una base o no sabes por dónde empezar. Entonces, por ejemplo, acá voy a pedirle crear un agente que busque los mejores bancos y sus tarjetas de crédito. Simple como eso, y le doy en generar agente. Autopilot entra a tallar y directamente en la mano derecha van a poder ver cómo está razonando y va a ir creando cada uno de los pasos, que es, digamos, los mismos pasos que haría una persona. Primero, configurar el agente, tanto input, output, buscando qué actividades se alinean con el objetivo, que en este caso es buscar en Internet, y me va a pedir, en todo caso, una actividad, como por ejemplo, ¿qué herramienta necesito para buscar en Internet? Que en este caso sería Web Search. Web Search lo que nos permite, como mencioné anteriormente, es buscar en Internet. Entonces me dice que necesita integrarse con esta herramienta. Web Search y otros tipos de integraciones se realizan mediante Integration Service. Y por ello necesitamos conectarnos o crear esa conexión previamente. Entonces le damos en aceptar y crea dentro de las tools Web Search. Obviamente sale con error porque no tengo conectada todavía ninguna conexión, ¿ok? Yo ya tengo una conexión, pero en caso ustedes no la tuvieran, simplemente le dan acá y le dan crear conexión. Esto apertura una autenticación que es dentro de Integration Service, ¿ok? Y simplemente le dan en conectar. Como yo ya tengo la conexión creada, simplemente selecciono la conexión.
y Web Search se encuentra dentro de las actividades de GenAI. Esta conexión igualmente se ve dentro de Integration Service. Vamos a ir acá y voy a entrar a Integration Service. Voy a ir a mis conexiones. Bueno, actualmente todo está migrando al orquestador, así que por eso es que están viendo esa pequeña pantalla de que todo se está migrando al orquestador. Y dentro del orquestador, por ejemplo, acá tengo mi conexión. Todos los productos o las conexiones, los que vamos creando, todo se va guardando una vez que esté publicado dentro del tenant. Y dentro del tenant, dentro de la carpeta en la cual lo vamos almacenando. ¿Listo? Entonces ya está conectada y luego genera el input. Le damos en aceptar tanto del input como del output. En este caso nos ha generado un esquema en el cual actualmente no está soportado a nivel visual, porque por ejemplo tiene el tipo, tiene las propiedades como país, que es de tipo string, la descripción, pero acá por ejemplo he colocado más valores, he colocado mínimo, máximo y default. Entonces lo que vamos a hacer es borrar esos valores. Y ya entra dentro del default, ¿no? Tiene país, criterios, límites. Luego de ello, ya ha generado el System Prompt también. Le damos clic en aceptar. Listo. Entonces, en cuanto al System Prompt, nos dice que es un agente especializado en investigación financiera, buscar, analizar y comparar los mejores bancos, su tarjeta de crédito según el país y criterios indicados por el usuario. Entregar información precisa, actualizada y útil. Le indica cómo usar Web Search, cuándo responder directamente. En este caso, obviar este tema de cuándo responder directamente, porque recuerda que es un agente autónomo. Para que pueda indicarle que haya esta iteración, tendría que ser un agente conversacional. Entonces vamos a borrar esta parte de acá. En cuanto a pasos, indica analizar la solicitud, identificando el país, buscar mejores bancos, buscar tarjeta destacada, buscar por criterios, evaluar y puntuar, construir la respuesta. Entre otros tipos de restricciones, como por ejemplo que solo devuelve el formato JSON. En cuanto al user prompt, lo ingresó indicando busca y analiza los mejores bancos, tarjeta de crédito según los siguientes parámetros. El país, que está tomando el input de país, está bajando los criterios, está buscando los límites. Entonces, así es como pueden empezar a crear su agente, o si no tienen idea de cómo empezar, ¿no? Directamente Autopilot le va a permitir crear una base sobre la cual ustedes pueden ir revisando, iterando sobre estas acciones. Igualmente, Autopilot puede cometer errores, por lo cual acá está botando algunos errores que necesitan ser corregidos. Ahora voy a abrir un agente que ya he creado previamente. Voy a volver a UiPath Studio. Entonces, este agente es el agente que sobrescribe o que reescribe el email, que es el que vimos al inicio. Las instrucciones están ahí, el user prompt está ahí también. Y adicionalmente puedo evaluar qué tan bien configurado está mi agente, y eso también es por parte de Autopilot. Autopilot, acá en este botón de Health Score, te permite evaluar qué tan bien está tu agente. Entonces, evalúa tanto el prompt, las herramientas, el input esquema, o mejor dicho, el esquema de las variables de input, así también los evaluadores, distintos sets de evaluación que nosotros podamos definir. Simplemente le damos en recalcular. Igual, estos son recomendaciones, pero no implica que tu agente como tal esté mal. Por ejemplo, se evaluó con un 74%, indica también cómo está evaluando, está calculando ese valor. Y por ejemplo, acá nos dice los criterios de evaluación y sobre los cuales podemos accionar, ¿no? Por ejemplo, tiene excelente claridad, está completo, tiene consistencia, tiene cadena de pensamientos, pero por ejemplo no les estamos dando ejemplos, no le estamos proveyendo eso dentro del prompt, por lo cual nos dice que está abajo. En cuanto a tools, está completo porque evalúa que no es necesaria una herramienta adicional para completar la acción de la gente. Y en cuanto a evaluaciones, nos dice que el set de pruebas solo tiene una cantidad máxima de 10, cuando lo recomendable es que tenga al menos una cantidad de 30. Ahora, lo que vamos a hacer es probarlo. Ya hemos visto cómo funciona todo de manera general. Vamos a probarlo. Para probarlo simplemente le damos en debug. Este agente lo que nos pide es un correo inicial y nos permite un feedback. Por ejemplo, vamos a decir, hola, ya terminé el reporte, por ejemplo, ¿no? Que puede ser un correo, ejemplo nada más, ¿no? Y le ponemos hazlo más profesional. Es el reporte, se encontró 500 UMs de pérdida, por ejemplo. Veamos cómo lo considera. Y le damos en Save in Debug, ¿no? Simplemente para dar los argumentos de entrada para poder probar el agente. Como vemos cómo va procesando, tenemos tanto la cadena de output, que son los logs respecto a cómo va procesando el agente,
empezó, provisiona la solución, los recursos, entre otros elementos, y en la base vamos a ver los pasos que realice la gente con las herramientas que le hemos dado. En este caso, como es un agente solamente con el LLM, solamente es la llamada LLM. Acá podemos ver que el input es el correo original y el feedback que le estoy dando, que son los dos parámetros definidos como input para la gente. Luego de ello hace la llamada al LLM, que es justamente el mismo input, que es el user prompt, y luego ejecuta el modelo, ¿no? Basado en el GPT 5.4. Y acá es donde se selecciona el modelo, la cantidad máxima de token, el tipo de acción que es completar, ¿no? Y muestra el output, ¿no? Mostrando, por ejemplo, la cantidad de tokens del prompt, la cantidad total, entre otros tipos de valores, y finalmente mostrando el resultado. Por ejemplo, indicando que el asunto es un reporte finalizado, el contenido es hola, el reporte finalizado durante tantos, un tono de análisis, porque esos son los parámetros definidos en el output. El asunto del correo, el contenido, el tipo de análisis y las ediciones sugeridas. Entonces, así ustedes pueden revisar cómo va ejecutando, cómo va procesando su agente. Acá tengo otro agente que es el que habíamos visto hace un momento, que es el tema de buscar utilizando una herramienta, como es el web search. En este caso, el agente igual lo que hace es consultar y listar la cantidad de tarjeta de crédito basada en el nombre de un banco. Entonces, como input, le estoy colocando el nombre del banco. Como output, igual le estoy mostrando el nombre del banco para tener, digamos, trazabilidad. Y en cuanto a la información que quiero de esas tarjetas de crédito, es el nombre de la tarjeta, el tipo de tarjeta, la categoría, los beneficios y la fuente de la cual extrajo. En este caso, el average está en un 39%, porque lo que nos muestra es que el prompt puede mejorarse, el input esquema puede mejorarse, y obviamente está bajando, digamos, el porcentaje porque este agente no tiene ningún set de evaluación. Igualmente le vamos a dar en debuguear, y por ejemplo acá un banco en Perú se llama el BBVA, y le damos en debajo. Entonces vamos a ver qué nos va a devolver, ¿no? Se apertura el execution trial, empieza el agente a ejecutar teniendo solamente como input el nombre, llama al LM basado en el user prompt, el modelo se ejecuta, devuelve cierta información, se da cuenta que debe llamar a la herramienta, y la herramienta devuelve las distintas URLs con su título, con cierta información, ¿no? Que es lo que normalmente hacen este tipo de herramientas que buscan en la web. Lo vuelve a hacer 2 veces porque identifica que la información que contiene no es suficiente, y luego esta información lo resume y devuelve cierta información. Y por ejemplo acá está la información. Vamos a verlo. Ha encontrado, por ejemplo, 2 tipos de tarjeta, que es la tarjeta crédito Visa BBVA y la tarjeta de crédito Mastercard BBVA. Igual este es un agente básico, ¿ok? Pero así es como ustedes pueden empezar a desarrollar su propio agente. Ahora, para que este agente al fin y al cabo pueda ser utilizado, tiene que ser desplegado y publicado. Entonces, para publicarlo, simplemente le damos en publicar. Dentro de UiPath se puede gestionar 2 tipos de nivel de trabajo, uno personal y uno a nivel del tenant. Si lo desplegamos a nivel personal, solamente la persona que ha creado este agente lo va a poder utilizar, y si lo desplegamos a nivel share, a nivel del tenant, significa que cualquier persona que tenga acceso provisto por un administrador a esta solución a nivel del tenant lo va a poder utilizar. Entonces, por ejemplo, le damos en publicar. Todos estos componentes como el agente, las conexiones, los distintos tipos de acciones que vamos a crear se van a encontrar dentro de acá. La solución puede contener agentes, contiene conexiones, contiene procesos si que tuviéramos algún proceso, o assets o aplicaciones si utilizamos los escalamientos, utilizamos los contextos, los índices, entre otros. Todo eso se compone una solución como tal dentro de UiPath, por lo cual esto va a ser desplegado como una solución, donde vemos cómo se ha desplegado o cómo se ha compilado esta solución dentro del orquestador en soluciones. Los paquetes son para elementos independientes, mientras que las soluciones contienen todos los distintos productos que acabamos de compilar. Entonces acá tenemos la solución 3, ¿okay? Que está creada, está dentro de soluciones porque se ha creado como una solución, y está dentro de soluciones, paquetes. Lo que tenemos que hacer ahora es desplegarla. Solamente está en estado activo. Entonces le damos acá en Deploy. Selecciono el nombre del paquete, la versión, el nombre del despliegue,
Le damos en Deploy. Bueno, esta solución que contiene la conexión, contiene el agente, entre otro tipo de componentes si es que los tuviera, ya está desplegada. Entonces volvemos a Deployments y ya está desplegada el paquete. Entonces la solución está desplegada acá como una carpeta adicional y acá tengo el agente. Lo que acabamos de crear, como ha sido creada como una solución que involucra tanto el agente como la conexión, este paquete se encuentra dentro de soluciones paquetes y luego dentro de soluciones paquetes lo que hemos hecho es desplegarlo. Luego de desplegarlo, lo hemos creado como una carpeta adicional o podría haber sido creada dentro de alguna de estas carpetas que ya están actualmente creadas. Luego de ello puedo acceder a esta carpeta y puedo ver las automatizaciones que tengo, en este caso solamente el agente, y también la conexión que acabamos de crear también, ¿no? Que actualmente está desconectada. Entonces acá lo que voy a hacer es reconectar. Vamos a conectar y ya está. Listo. Y ya puedo utilizar este agente. Entonces, por ejemplo, le puedo dar play. Busco el nombre, por ejemplo, voy a ponerle BCP, que es otro banco acá en Perú. Y doy en Start. Esperemos a que termine su flujo. Y ahora este agente ya lo puedo utilizar en otros tipos de automatizaciones también. Listo, ya terminó y acá puedo ver el resultado. Visa Clásica Latam Pass, Visa Oro Core, Visa Oro Latam Pass, Visa Platinum, entre otros tipos de tarjeta que tiene este banco. Para poder utilizarlo, ya para ir cerrando y ir a las consultas, por ejemplo, puedo ir a Maestro, que es otro componente en el cual puedes integrar no solamente agentes, sino también robots, que puedo ir a acceder dentro de Studio. Voy a crear un nuevo Agentic Process, y en Agentic Process puedo agregar un agente, un Agentic Task. ¿Okay? Conecto y acá puedo llamar un agente que está dentro de mi solución. Solución 3, genero mi agente. Y ya lo puedo utilizar. Igualmente, el input es el nombre del banco y el output son los mismos resultados que acabamos de ver. Y acá puedo integrar agentes, puedo agregar más actividades, por ejemplo, un robot, un RPA, entre otros tipos de acciones. Acá tengo, por ejemplo, unos RPAs. Lo selecciono y ya me pide sus inputs, su output propio del robot. Entonces, a través de la herramienta de maestro, puedo conectar a esta agente con otros tipos de flujos. O también en un RPA también lo puedo llamar, porque ya está desplegado dentro de esta carpeta. Y lo que va a hacer es simplemente, basado en el input, este output. ¿Okay? Con eso terminamos el laboratorio y procedemos a las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, consulta. Buenas noches, Álvaro. Hola, Aldis, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas. Una consulta. Yo tengo varias soluciones donde utilizo el tema de Document Understanding y esa información se pasa a SAC. Y quisiera escalar la solución y incorporar el tema este del uso de los agentes para hacerla un poco más profesional y aportarle un poco más al cliente. No sé qué sugerencias me pueden dar Luis y tú al respecto de la incorporación de eso y si el tema agéntico aquí está incorporando algo superior en el tema de Document Understanding y la interacción con SAC. Es la consulta que quisiera hacer. Ya. Document Understanding es otro tipo de producto que tiene sus propios componentes, ¿no? Que también utiliza un modelo por detrás. Yo te sugeriría que utilices igual el propio Document Understanding, porque es específico para ese tipo de proyectos. Mientras que la gente de IA, más bien, podrías utilizar, no sé si tienes el acceso, que es EXP, que es el nuevo, que se combina tanto GenAI con los modelos actuales de Document Understanding para ese tipo de productos. El Document Understanding es específico para ello, define reglas, tiene todo un harness por detrás basado en identificar directamente los campos, los valores y demás. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, vale, muchas gracias. Era más o menos lo que había estado buscando porque sí, me recomiendan todavía que siga, que me mantenga con el Document Understanding nativo aún en la solución. Muchas gracias. Ahí, quizás para complementar un poco, originalmente, o no sé si en los inicios, todo el tema de Document Understanding estaba muy hecho para temas de documentación estructurada, ¿no? Facturas, no sé, por ejemplo, denuncias policiales, ¿no? En los distintos países en Latinoamérica en los que estemos, cada tipo de estos documentos
tienen un formato específico, donde va el nombre, va la identidad de la persona, va el tipo de denuncia, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, esos casos son muy típicos, creería yo, para todo el tema de lo que viene siendo lo que tradicionalmente se manejaba como el tema de Document Understanding, que por detrás tienen los modelos, ahora se han implementado temas de GenAI, uno para poder también customizar estas validaciones que queremos hacer con los distintos campos que queremos, validar, que se puede incluso tener un porcentaje de la precisión, ¿no? Yo capturo una información y que la misma inteligencia artificial o otro motor dentro de lo que tenemos en UiPath de Document Understanding pueda decirte el porcentaje de certeza con el que ha leído o capturado cierto dato, ¿no? Y eso incluso puede hacer que lo que antes, no sé, tenías un 30% de que las personas revisaban, que hoy se comienza a disminuir la revisión de una persona de estos distintos documentos que son extraídos por Document Understanding. Eso es lo que yo te podría decir por un lado. Por otro, sé que hay otros casos donde quizás puedas tener temas más complejos, extraer información de tablas, gráficos, donde no necesariamente todo es tan sencillo, o incluso un historial médico, ¿no? Un historial médico donde cada persona tiene un historial distinto, distintas enfermedades, distintos diagnósticos, donde eso puede ser bastante variable. Y hay casos donde sí podrías optar usar el tema de un agente, que lo construyas desde cero, tener tu propio modelo, para estos casos un poco más no estructurados de alguna manera, ¿no? Incluso ahora, Document Understanding está comenzando a meter ciertas funcionalidades para ver el tema de extraer información no estructurada. Entonces es un poco también parte de la evolución de la herramienta, que ya nos da varias cosas poderosas de manera nativa, no necesitas tanto entrenamiento de antes, creo que tenías que meterle 10.000 documentos, ¿no? Eso ha ido bajando con el tiempo, donde ya tienen una precisión mucho mayor. Yo te diría estas dos opciones, ¿no? Tienes Document Understanding, que sigue evolucionando, sigue viendo ahora temas también no estructurados, y tienes los agentes de IA, que sí tienen un contexto diferente, ¿no? Un caso de uso donde necesitas tomar alguna decisión, tomar alguna acción, ¿no? Y también puedes hacerlo para que extraiga información. No es el uso, bueno, es uno de los casos de uso, pero ahí, por ejemplo, te convendría más, quizás para algo más estructurado, usar tu herramienta de IDP o Intelligent Document Processing en general, o si hay documentación muy variada, donde necesitas quizás dar un contexto de qué es lo que quieres extraer, podrías tener modelos en un agente, un chatbot, y que de acuerdo a eso dispare cierta acción, escale validación con alguna persona que tenga que revisar estos casos, ¿no? Esto te lo comento, por ejemplo, yo lo he visto en algunos temas de siniestros, ¿no? Para lo que son pólizas de seguro, por ejemplo. Por ahí creo que podrías comenzar a explorar un poco Aldis, ¿no? Complementando lo que ya comentó también Álvaro. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, ya para terminar, vamos a hablar de los próximos eventos. El próximo evento es el 21 de julio, de 7:30 a 9 p.m., para ver cómo vamos a integrar agentes de codificación con UiPath. Actualmente existen muchos agentes de codificación como Cloud Code, Open Code, GitHub Copilot, entre otros. UiPath ha aperturado, o en sus últimas actualizaciones de UiPath Studio Community, en el IDE ya integra una terminal, por lo cual directamente en la terminal podemos utilizar estos tipos de agentes de codificación que nos va a permitir crear automatizaciones de una forma mucho más rápida. Además, actualmente UiPath ha creado UiPath Skills, que son habilidades que se le puede dar al agente de codificación que pueda desarrollar estos tipos de automatizaciones. Permite crear flujos en UiPath Maestro, flujos RPA, permite crear agentes. Igualmente, estas skills ya están integradas dentro de Autopilot, ¿no? Que es lo que acabamos de ver hace un momento, en donde nos genera todo el agente como tal. Pero, como saben, distintos agentes de codificación tienen distintas formas de hacerlo, ¿no? Tienen distintos harness. Actualmente el mejor es Cloud, entonces podemos ir probando estas herramientas con skills para poder acelerar el desarrollo. Igualmente esto está en UiPath Studio Community, pero esperamos que dentro de poco saquen la versión estable. Igual vamos a ver una sesión en la cual vamos a hacer como ahora unas pruebas respecto a esta herramienta
Entonces, ahí les dejamos el grupo de WhatsApp si quieren unirse a la comunidad de UiPath. Igual pueden dejar sus preguntas ahí también, comentar algún tipo de problema que tengan, ¿no? Y alguien de la comunidad le va a poder ayudar con ese tema. También tienen el link de la comunidad para que se puedan inscribir y estén atentos a próximos eventos y para que puedan conectar tanto conmigo como con Luis. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes.